Jorge Calabres, jefe de investigación del Español. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la Guardia Civil habla en este informe de 3 millones de euros, 3 millones en ingresos que no estarían justificados. ¿No? Esta sería la gran novedad de este informe de la UCO, Jorge. Sí, este informe, que contiene 168 páginas, son las conclusiones a las que ha llegado la Guardia Civil tras la investigación del caso Negreira. Se resumen también en 25 puntos y el último, que es la gran novedad, son esos 3 millones de euros que han aparecido de forma injustificada en las cuentas de Ana Paula Rufas, la actual pareja sentimental de José María Enríquez Negreira. No está justificado el origen, tampoco la salida, porque esas cuentas, esas 12 cuentas en las que recibió los 3 millones de euros, quedaron vaciadas y a saldo cero después de un tiempo, porque había sacado en efectivo ese dinero. Hemos visto que en este informe de la UCO también se habla del supuesto papel o trabajo que haría Enríquez Negreira para el Fútbol Club Barcelona y de esos pagos que no estarían justificadas de alguna manera esas labores de asesoramiento, ¿no? Sí, completamente. O sea, la Guardia Civil lo que hace es desmontar la versión del propio Joan Laporta que dio en rueda de prensa, desmontar la versión del Fútbol Club Barcelona. Ese asesoramiento no existió nunca de Enríquez Negreira, no existe un solo informe de José María Enríquez Negreira al Fútbol Club Barcelona, tampoco ningún contrato entre el Fútbol Club Barcelona y José María Enríquez Negreira o su hijo Javier Enrique Romero, y por tanto todo se centra en el papel que tenía Enríquez Negreira por su influencia nacional, y cito textualmente a la Guardia Civil, en el Comité Técnico de Árbitros y para la designación de colegiados, para la calificación, y también, como dice la Guardia Civil, queda demostrado que existía un índice corrector, también llamado corruptor, en el cual Enríquez Negreira y Victoriano Sánchez Arminio, presidente del CTA, podían modificar las notas de los árbitros a su antojo para así modificar los ascensos y descensos de los colegiados a final de temporada. Bueno, también habla del papel del hijo de Enríquez Negreira, el mismo hijo que se encargaba de acompañar a los árbitros en el propio autobús o en coche hasta el propio estadio en el que se jugaba el partido, ¿no, Jorge? Sí, en este caso lo que hace es también pues, ver cómo esa relación que tenía Javier Enríquez con el Fútbol Club Barcelona era interpuesta con una sociedad de un directivo ya fallecido, José Contreras. Contreras se va a una comisión entre el 30 y el 50% de cada factura, y Javier Enríquez hacía unos supuestos informes. Esos informes nunca llegaron, dice la Guardia Civil, a ningún cuerpo técnico del Fútbol Club Barcelona, y que además estaban disparatados de precio. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil ha podido constatar que la persona que después de Javier Enrique Romero realizaba esos informes arbitrales o dossier arbitrales sobre la función y cómo podían arbitrar el colegiado en cada encuentro, tienen un precio actual, que esa persona que los realiza, de 49.000 euros brutos anuales. Es decir, una cantidad muy inferior a la que cobró Javier Enrique Romero y Enríquez Negreira durante 17 años. Son 25 las conclusiones a las que llega la Guardia Civil en ese informe. Una de ellas es que el Barcelona pagó a Negreira por su influencia nacional. ¿A qué se refiere con influencia nacional? Con su influencia nacional se refiere a todas las competencias que tenía Enríquez Negreira en el Comité Técnico de Árbitros, que ha desmontado también esa versión de que Enríquez Negreira pintaba poco o nada en el Comité Técnico de Árbitros. La Guardia Civil explica cómo estaba en la toma de decisiones sobre ascensos y descensos, y que además lo comunicaba a los árbitros, cómo los propios colegiados, en las declaraciones que ha tomado la Guardia Civil, han dicho que era como un jefe que imponía, que daba miedo, cómo tenía ese poder de condicionar a los colegiados, y también en ese índice corruptor o corrector, cómo podía modificar las notas para condicionar ascensos y descensos y las carreras internacionales de los propios colegiados. Por tanto, estamos en el caso, yo creo, más grave de corrupción deportiva en la historia del deporte español, como queda demostrado con este informe y sus 25 conclusiones, cómo el Fútbol Club Barcelona pagó a Enríquez Negreira y su hijo por influir en los colegiados y para ganar el favor del vicepresidente arbitral. Por tanto, estamos hablando de una corrupción sistémica, que dijo el juez Aguirre en uno de sus autos, y en el cual, a través de estos pagos, el Fútbol Club Barcelona lo que hacía era influenciar en toda la pirámide arbitral, desde la cúspide, con Enríquez Negreira, hacia abajo con los árbitros, que aunque no se ha visto, no hay ningún incremento patrimonial
por lo menos no se ha demostrado hasta este momento, de los colegiados, sí que esos pagos del Fútbol Club Barcelona estaban hechos para condicionar a Enríquez Negreira y a los colegiados, y también se pone destaca la Guardia Civil en ese informe cómo Enríquez Negreira amenazó al Fútbol Club Barcelona con contar todas las irregularidades que sabía del club durante todos los años en los que prestó sus servicios. Jorge, recuérdanos, porque hoy estamos hablando de 3 millones de euros, en este caso, que habrían ido a las cuentas de la mujer de Enríquez Negreira, pero estamos hablando de muchos más millones que el Fútbol Club Barcelona habría pagado a Enríquez Negreira, el que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ¿no? Sí, así es. Son más de 7,5 millones, casi 8 millones de euros, los que pagó el Fútbol Club Barcelona entre 2001 y 2018 al que es el vicepresidente, el que era el vicepresidente arbitral en aquel momento, y también estos 3 millones que no se saben el origen, no se sabe el destino tampoco, y que veremos con las indagaciones, las pesquisas que lleve la Guardia Civil, si se tienen que sumar a esa cantidad o si bien corresponden a parte de esos millones para blanquearlos y acabar las cuentas de su mujer. Jorge Calabres, jefe de investigación del Español. Gracias, Jorge. Un abrazo.